Hola, soy Rodo, soy DJ, b-boy y productor en Masacre Eventos en Bolivia. En un principio, en el inicio, hubo indicios en estilos bien distintos, los vestigios que influyeron los sentidos, viniendo de los vecinos. Bueno, yo tengo 35 años de edad, aunque no se nota. Tengo ya más de 15 años en la cultura, empezando con el breaking. De hecho empecé primero con el graffiti, pero era muy caro en esas épocas, así que tuve que dedicarme a algo que era más barato, y pues bailar era mucho más barato. Después, con el tiempo, hace unos años, empecé a ser DJ, y bueno, desde 2001 hasta la fecha pues aprendí mucho, y en 2005 empecé como productor sin querer, y ahora pues ya es parte de mi vida, parte de mi ritmo de trabajo, y produzco eventos no solamente de break o de cultura hip hop, sino de otros estilos de arte, y bueno, pues ayudando, aportando a la cultura, ¿no? Bueno, cuando yo conocí el hip hop, no sabía qué cosa era el hip hop en realidad. Como no había información suficiente o adecuada, pues confundíamos muchas cosas en esas épocas, ¿no? Yo conocí mucho del movimiento, entre comillas, techno en nuestro país, que fueron los primeros pasos de la gente que compartía el hecho de sentir el hip hop, escuchar música rap, bailarla. No había gente que bailaba break como con conocimiento, ¿no? Haciendo un otro movimiento y pensaban que eso era hip hop. Había gente que sí rapeaba, había gente que pintaba también, pero bueno, hubo mucha confusión al principio. Ponte que conocí el hip hop en base a lo que salía en la televisión, ¿no? Salían programas que eran concursos el sábado, y los grupos iban ahí, entre comillas grupos porque algunos eran pandillas, y acababan después a los golpes, y bueno, no era muy, que digamos, claro que había el panorama en ese momento de hip hop. Yo después empecé a entender el hip hop y la cultura y el conocimiento a partir de 2001, cuando recibí un taller, cuando pasé talleres con unos muchachos de la zona sur que se llaman los Coya Super Club, y ellos me explicaron más o menos qué específicamente era lo que se bailar breakdance, de dónde venía, fundamentos, etc. Y empecé a relacionar mejor lo que era y tener más claro la figura de lo que era hip hop. Después de ahí ya llegó el internet. Bueno, uno pues mínimo tenía que agarrar y buscar en muchas páginas para saber, o a veces traducirlas, ¿no? Porque había páginas en inglés, para traducirlas y saber qué significaba realmente hip hop, de dónde salía esa cultura, qué año empezó, qué son los elementos, qué significa cada elemento, etc. Y con el tiempo va evolucionando y creciendo. Entonces, podría decir que aprendí el hip hop más que todo tropezando, pero después curando esas falencias con la llegada de información, con la llegada del internet a nuestro país, ¿no? Más o menos yo empecé en el graffiti el año aproximadamente 2001. Empecé conociendo gente como Marsh, que es un ícono de la cultura del graffiti acá en mi ciudad, y a Small, que era un argentino de padres bolivianos que estaba radicando acá, y pues era también un grafitero muy bueno. Los conocí, tuve como 2 pintadas con ellos. Yo era muy joven, no tenía mucha plata, así que era complicado mantener este arte, entonces como que tuve que buscar otra línea. Y siempre me gustó el bailar, ¿no? Entonces de hecho un día mi hermano, antes que pase estos talleres que pasé en un espacio cultural con los chicos de Coya Super Club, mi hermano me pasó un video de un grupo de Alemania que salía antes, bueno, aquí no sé por qué, pero salía Transtel en televisión, y pasaron un grupo de breakdance que bailaba música de James Brown, y tenía el video grabado y lo veía todos los días, ¿no? Entonces como yo quería hacer los mismos movimientos y demás, entonces de ahí apareció un día en la radio, estaba en el minibús, en el coche, y escuchaba que había un taller que le iban a dar a estos muchachos. Yo fui al taller, y al principio éramos como 100 personas en un cuarto de 7x6, ¿no? Era muy pequeño y estaba lleno de gente. Segunda clase éramos la mitad, y así se fue mi hermano, y al final acabamos como 15 o 12 personas, ¿no? De las cuales ahora pues muy pocos siguen bailando. De hecho muchos de ellos son como mis compañeros de crew,
Vitas, Popper, etcétera, que estuvieron conmigo y fortalecieron muchas cosas en mi vida, ¿no? Para de repente lanzar muchos proyectos que hicieron crecer el movimiento del breaking, ¿no? Hace unos años como que tuve un festival y sigo haciéndolo, que se llama La Paz Hip Hop City, y este festival tenía el enfoque de dar talleres para que la gente pueda aprender. Pues, traíamos gente de otros países, y cuando yo quise dar un taller de DJ tuve un problema, no tenía equipos, teníamos solamente un par de tornamesas y bueno, era complicado. Entonces yo ya ahí como que vi un error y dije, bueno, pues hay que fortalecer eso, tal vez tengo que ahorrar dinero y comprarlo yo. Y cuando pasé el taller, pues, y pasé al frente a hacer algo de scratch y yo no sabía nada, pues hice como el ridículo. Entonces me sentí mal y empecé a sentir que creo que necesitaba aprender esto, ¿no? Que es parte del fundamento. De hecho ya tenía un poco de experiencia con el DJ porque tengo un amigo que es DJ, pero es electrónico, y algunas veces pasé clases en su casa, ¿no? Que es DJ Pituco. Pasé clases en su casa, aprendí algo, pero lo dejé porque, bueno, el trabajo, los estudios, pues no era mi prioridad en ese momento, ¿no? Después ya, pues, gracias a DJ Arc, él me explicó qué tipo de equipos necesitábamos, etcétera, entonces me guió, y pues pude ahorrando, pues comprando poco a poco, y me armé. Y empecé primero a tocar en la casa porque necesitaba como que aprender más primero antes de salir a la escena, y pues porque igual iba a cometer los errores, ¿no? Entonces mejor que los cometer en la casa. Y aprendí más. Después de eso, pues ya ahora hago varias cosas, ¿no? O sea, sigo dando breaking, soy DJ, el graffiti ya no hago porque hace rato que no hago una data. Y no recién, pero ya hace tiempo empecé a ser productor de eventos sin querer, porque el primer evento que hicimos fue en 2005 y cuando lo hicimos no sabíamos qué estábamos haciendo. De hecho yo me di cuenta que estaba volviéndome entre un empresario y un productor cuando hice el año 2007-2008 un evento, una masacre, y un periodista de radio que nos entrevistó en Herbol me dijo ¿qué se siente ser un empresario? Y yo dije, ¿un empresario? Yo no soy un empresario. Yo lo hago por la cultura, por amor a esto. Me dijo, no, pero igual eres un empresario porque estás gastando, estás invirtiendo dinero para que retorne y estás buscando que esto crezca. Entonces es como que me hizo ver una visión diferente de la situación, de cómo iba a ser el enfoque de este evento, ¿no? Al principio lo hacía hay que hacerlo una vez al año y lo haremos, ¿no? Pero ahora ya no es como antes. Ahora lo hago, pero busco que sea cada vez mejor para que la gente, toda esta familia de la cultura hip hop, venga al evento y se lleve una experiencia. Y se ve esa experiencia y diga realmente que han vivido un buen evento y han tenido un buen momento entre amigos, ¿no? Porque es lo que justamente uno busca. Y así, bueno, así empecé. Entonces, mis procesos en la vida, y por eso ahora soy como una navaja suiza que hago varias cosas y sigo haciendo cosas y aprendiendo. La cultura cambió mucho desde que empecé hasta la fecha, ¿no? O sea, cuando yo empecé, de hecho, recibir la información, la música era pues caro, ¿no? O sea, conseguir música por internet, comprarle a gente que traía los CDs de otros países, etcétera, etcétera. Todo cambió. Ahora es mucho más fácil. Antes era como que había mucha más garra para las cosas, ¿no? O sea, si querías algo, pues tenías que invertir y buscar y un poco luchar, ¿no? Por lo que te gustaba hacer para recibir lo que amabas, ¿no? Música, ropa, no sé, videos. Porque que no solo quieras, eso es lo que te informaba y lo que te alimentaba para seguir en este movimiento. Cuando empecé, tampoco había el apoyo, ¿no? O sea, no había gente que organice eventos, no había instituciones o instrumentos estatales que puedan fomentar lo que era la cultura, ¿no? O sea, ahora hay un montón de actividades que se desarrollan gracias a las empresas que auspician, gracias a la alcaldía que hace diferentes concursos, actividades culturales que traen artistas que fomentan también esto, tanto sea graffiti, DJ, MC, b-boys, breaking. Ha cambiado mucho, ahora es muy diferente y pienso que por un lado esto ayuda y también quita, porque como cuando yo empecé, al empezar todos éramos como casi súper originales, o sea nadie era la copia de nadie,
tal vez nos parecíamos en algo a otros b-boys, pero no éramos idénticos, no éramos lo mismo. Y ahora cuando veo lo que son muchos, tanto en MCs, en DJs, etcétera, etcétera, muchos ya son una copia de la copia, ¿entienden? Entonces, eso es lo malo que veo, que con el tiempo, a veces este proceso ha provocado, ha transformado que mucha gente, en vez de ser uno mismo, se vuelve una copia del otro que hacía antes, ¿no? Entonces, esa es mi apreciación en el tema de lo original, pero por otro lado, puedo agradecer que ha cambiado, porque ahora es más fácil que muchos más hagan lo que uno ama, y que muchos más sigan lo que uno sigue teniendo pasión, ¿no? Que es la cultura, y más que todo es hacer crecer esto para que las nuevas generaciones hagan crecer también esto más, y así, y compartamos esto a nivel mundial, ¿no? Bueno, yo conocí varios países, conocí Perú, Chile, Brasil, Holanda, Bélgica. Muchas de estas experiencias me abrieron muchas perspectivas y diferentes visiones de lo que sucede en la escena de otros países, tanto culturalmente, económicamente y sobre la cultura hip hop, ¿no? La diferencia de esos países con los nuestros, que por ejemplo, sin ir muy lejos, Perú, que está a la vuelta, pues recibió mucha inversión para desarrollar su cultura. Entonces hay gente que invierte mucho dinero para que se produzcan eventos, para que se traiga artistas que den talleres en diferentes ramas de la cultura, y por eso hay una evolución muy notoria en ellos, la cual recién se está manifestando en nuestro país. Hay grandes talentos acá, pero no podríamos comparar mucho las escenas, porque ambas tienen diferencias en tanto de información, que algunos llegaron antes que otros, en el tema de recibir información, talleres y capacitación, pero por otro lado, pues la escena local, aunque la nuestra comparada con otras es pequeña, se está fortaleciendo poco a poco y está creciendo, entonces hay que seguir apoyando y fomentando esto, ¿no? Una de las mejores anécdotas que he tenido en mi vida ha sido cuando producí un evento conjuntamente con la Embajada Americana, y tuvimos experiencias en diferentes puntos de la ciudad, entonces ahí compartimos con mucha gente. Y lo más interesante de esta experiencia no fue el hecho que estemos con gente de Estados Unidos, sino fue porque fue gente muy cálida, muy sincera, muy amable, y después de eso tuvimos una fiesta en la casa, y era como que éramos todos familia, aunque no nos conocíamos muy bien, éramos como amigos de muchos años, y se pasó algo muy bonito, muy fraterno, ¿no? Entonces toda esa experiencia como que fue muy buena para mí, una de las mejores experiencias que tuve en la casa, y también como productor. Una de las peores experiencias que tuve como b-boy, diría yo, más que productor otra cosa, es cuando me invitaron a un evento en Iquique, lo organizaba un man que se llama el Foca Culiao, y no, fue malo, el evento fue malo, me prometieron muchas cosas y al final no fue así. O sea, me prometieron una buena pieza, que me iban a pagar los tickets y de vuelta, etcétera, y no, pues lo vi en el piso, me pagaron solamente un ticket, el de retorno, el de vuelta nunca me lo pagaron. El tipo nos trató mal, no nos trató muy bien, nos dio la comida a la hora que se le pagaba, o sea, fue malo. De hecho, mucha gente se quejó de ese evento, ¿no? De hecho, yo me sigo quejando de eso hasta ahora, ¿no? Son varios años. Y lo peor de todo ni siquiera sería que acaba ahí, porque al terminar el evento y al volver a Bolivia, el bus se plantó y nos dejaron a mitad del camino, y en vez de embarcarnos en otro bus, nos mandaron en trailers, en los camiones con contenedores, y yo fui al lado del camionero, ahí como toda la ruta hasta llegar a la frontera a Bolivia, y de ahí buscamos un camión, a veces tenía algo de dinero, y pude pagarme un coche que nos llevó hasta la ciudad, ¿no? Entonces fue una experiencia horrible, ¿no? Y una experiencia graciosa, no sé, hay muchas experiencias graciosas. Yo creo que de cada evento, de cada cosa que hago, o cada ciudad que visito, pues siempre hay una experiencia graciosa. Yo creo que la experiencia más graciosa fue en Sucre, cuando tuvimos un evento que fue malo, fue muy mal,
fue muy mal, porque realmente la gente ya no pudo y no quiso aprovechar la oportunidad de hacer un evento filtro de la masacre. Hicimos algo que era mucha plata de inversión y al final la gente no aprovechó, no disfrutó. Y acabamos de bronca, nos fuimos a echarnos copas. Pero lo más chistoso es que yo me fui a dormir y al despertarme ya todos estaban borrachos y ahí empezamos a hacerles bromas pesadas, pues y ahí MG tuvo que pagar el plato roto, ¿no? De hecho, MG tuvo que cambiar de número de calzado de 38 al número 35 y bueno, también tiene fotos muy bochornosas con Búa, entonces era una experiencia muy chistosa que pasamos esa vez. Mi consejo para toda la gente que está empezando la cultura es primero tener mucho lo que es conocimiento. No solamente es bailar por bailar, pintar por pintar, etcétera, etcétera. Pienso que primero tienen que conocer un poco los fundamentos de lo que es primero su país, en lo que es la historia de la cultura, en el elemento o la cultura que están desarrollando, en este caso la cultura de hip hop, sobre las bases, cómo ha empezado, quiénes fueron los primeros, para tener realmente una noción que después de esto puedan compartir y dejar escuela. Ante todo, antes de pensar en ser alguien, es pensar en dejar siempre escuela, porque eso va a provocar que sean alguien, ¿no? Van a provocar que sean un pilar de la cultura y esto va a fortalecer, porque al final no somos eternos. Entonces, primero pensar en eso y segundo, siempre ver y seguir a los que han dejado una gran huella en el camino, gente que ha dejado un buen ejemplo y gente que ha, tanto acá o afuera, ¿no? Que hay gente que marca la diferencia, que no es uno más. Entonces cuando tú sigues a esa gente y aprendes de ellos, puedes aprender también a ser como ellos y dejar una huella y volverte un ejemplo para otros. No vengo a hacer alarde de que mi flow es grande, que mi rima es infalible o que mi rap es invencible, no. Yo ya pasé por esto y no lo detesto, es simplemente que en el hip hop hay que ser honesto, responsable, porque los oídos que mis letras tocan serán bocas que hablarán de lo que hablas y que dejo de ver solo mi reflejo. El mundo tiene dimensiones que superan el espejo.